Todos nos acordamos de la saga de Mad Max, un mundo distópico en el que la gasolina valía más que el agua, que la comida e incluso que la vida de una persona. Las preguntas son, ¿de verdad se va a acabar el petróleo? ¿Cuándo? ¿Estaremos preparados? ¿Son los coches eléctricos la solución? Lo llevas claro. Muchas preguntas a las que vamos a responder, aunque no os gusten las respuestas. Desde Cali, Colombia, bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Tranquilos, como os he dicho en este vídeo, vais a encontrar todas las respuestas a estas preguntas, aunque no os gusten esas respuestas. Pero antes de empezar, me gustaría daros un poco de contexto acerca de cómo nace la idea de este guión. Dar contexto significa contar una batallita. Veo que lo has pillado. Ya sabéis, casi todos los que me seguís, que soy cinéfilo. Me gusta mucho el cine. Y además soy un escritor frustrado de guiones de película. Bueno, quién sabe, esté a tiempo. Sobre todo de ciencia ficción. Y soy un gran amante de la saga de Mad Max. Sobre todo de la primera o de las primeras. Porque las últimas me gustan menos, me parecen como un poco sobreactuadas. La primera, que la versión original se titulaba Mad Max Fury Road, que se tradujo en España, ya sabéis que esto de los títulos en español pues es muy curioso. Mad Max Salvajes de la Autopista. A mí me parece genial. La segunda también me gusta y la tercera coincido con Rodrigo, a pesar de la presencia de Tina Turner y de aquello de dos hombres entran y uno sale, que molaba, es más flojilla. La cúpula del trueno. La cúpula del trueno. Mad Max y la cúpula del trueno, cierto. ¿Me permitís que dedique unos segundos a hablar de la película? Como no podéis contestar vosotros, los que estéis detrás de la cámara, he decidido, como siempre, que sea Rodrigo quien nos represente y sea la voz del pueblo. De acuerdo, pero solo unos segundos. Vale, unos segundos. Esta es la primera película de George Miller como director y la segunda de Mel Gibson como protagonista de un film. Y me hace gracia, me resulta muy curioso esa mezcla que tiene entre esa ciencia ficción, ese futuro distópico y ese ambiente un poco de western. Como Rodrigo no me ha dejado nada más que unos segundos, os cuento rápidamente, aunque seguro que todos os acordáis de cómo era la película en ese futuro distópico postnuclear, pues escasea de todo, pero sobre todo lo que escasea es la gasolina. Y los malos, que como en buena película los malos son malísimos, persiguen al policía, que es el personaje de Mel Gibson, que se llama, por cierto, claro, Max Rakatomsky. Quieren arrebatarle su coche, que es un pedazo de Ford Falcon V8, preparadísimo, su gasolina y, ojo, hasta su sangre. Rodrigo me tira de las orejas porque he dicho Rakatomsky y es Rokatomsky. Bueno, queda dicho, Rokatomsky. Bueno, en esa ficción, como os digo, el petróleo se ha acabado. ¿Eso puede suceder? Vamos por partes. La gran mentira de lo eléctrico. Voy a dar una mala noticia, sobre todo a los que yo llamo electrohead. Si piensas que los coches eléctricos son la solución a ese futuro sin petróleo, como os he dicho al principio, lo llevas claro. Para nada. En un estudio muy currado del Energy Institute, que es una asociación de ingenieros y especialistas expertos en energía, hablan de 2023, que es el último año con estadísticas absolutamente cerradas, y dice que el 82% de la energía, el 82% del total de la energía que se utiliza en el mundo proviene a día de hoy, a 2023, de combustibles fósiles. Eso incluye, por supuesto, el petróleo, un 32%, por supuesto, el gas natural, y aquí vais a alucinar, el 27% el carbón. Fijaos, en pleno siglo XXI, con esa obsesión por la ecología, el ser humano sigue quemando carbón para producir la energía eléctrica. Y todo ese carbón se utiliza para producir la limpia, por supuesto con comillas, energía eléctrica que muevan estos limpios, con más comillas, coches eléctricos. Recordad una cosa, en China, donde se produce se producen en la actualidad, hablo de ahora mismo, prácticamente el 80% de las baterías que se utilizan para el automóvil. Bueno, pues en ese país, aproximadamente a día de hoy, el 70% de la energía eléctrica se produce quemando carbón. ¿Dónde está la ecología? Os voy a dar un dato resumen. A día de hoy, el 75% de la energía eléctrica se sigue produciendo
quemando combustibles fósiles, sobre todo petróleo y también, como no, gas natural. Así que, como te decía, el coche eléctrico no es la solución, porque si tienes un coche eléctrico, pero no hay petróleo y gas natural para producir energía eléctrica, no te va a servir de nada. La pregunta de ahora es, ¿cuándo se va a terminar el petróleo? ¿Cuándo se acaba el petróleo? Pocas preguntas generan tanta controversia como esta de primero si se va a acabar y cuándo se va a acabar, porque puedes encontrar todo tipo de respuestas. Pero tranquilos, ya me lo he currado yo por vosotros y he buscado y he promediado entre bastantes fuentes que considero muy fiables. Voy a empezar dándoos una buena noticia. Aunque os sorprenda, nunca hemos tenido más petróleo que ahora. Y os preguntaréis, pero Máximo, ¿qué pasa? ¿Que el petróleo se reproduce? Obviamente no. Cuando los expertos afirman esto, significa que nunca, como ahora, hemos tenido tantos yacimientos, no solo en explotación, sino localizados y viables económicamente. Esto tiene una lógica, tiene dos lógicas. Una, que la tecnología permite localizar de forma más sencilla, más barata y más precisa nuevos yacimientos, y segundo, que la tecnología a su vez permite que yacimientos que hace un tiempo eran inviables económicamente extraer petróleo, ahora lo sean. Todo esto nos lo cuenta, entre otras fuentes, un señor que se llama Manuel Fernández Ordóñez, que es doctor en física nuclear y experto en materias primas y en energía. Otras fuentes, como la Agencia Internacional de la Energía, que también se supone que de esto saben un poco, dice que con las reservas actuales nos quedan por lo menos 50 años de petróleo. Puede parecer datos contradictorios, porque os he dicho que puede haber petróleo para muchísimo más tiempo de 50 años, mientras la Agencia Internacional de la Energía dice que 50 años. Pero ojo, es que la Agencia Internacional de la Energía sobre todo tiene en cuenta los yacimientos que en este momento están en explotación. Os voy a poner un ejemplo de todo esto que os he contado. ¿Sabéis cuál es el primer productor de petróleo en el mundo? A veces nos olvida, siempre se piensa en Arabia Saudí y Venezuela, pues no. El primer productor del mundo de petróleo, con gran diferencia, son los Estados Unidos de Norteamérica. Os he traído un dato hablo de aproximadamente del año 2021, pero no ha habido un cambio en la proporción muy importante. Norteamérica prácticamente doblaba al segundo, que era Arabia Saudí. 18,6 millones de barriles de petróleo contra 10,82. ¿Y entonces por qué importan? Muy sencillo, porque a Estados Unidos, a día de hoy, le sale más barato importar petróleo de Arabia Saudí y de otros lugares que extraer el suyo. Y además por otra cosa, porque consigue unas reservas estratégicas. Si el precio del petróleo subiera, hay reservas y yacimientos que ahora no son rentables, que pasarían a ser rentables. Voy a terminar, como en el apartado anterior, con un dato resumen. Vamos a ver, si tenemos en cuenta el aumento de la demanda de energía, si tenemos en cuenta que se incrementa la producción de otras energías alternativas, como la nuclear, que a pesar de todo se incrementa, y las sostenibles. Y si tenemos en cuenta la totalidad de las reservas conocidas a día de hoy, pues se puede decir que nos queda petróleo como mínimo para 100 años. Y es que el problema no es que el petróleo se acabe, no, es que lo podamos pagar. El precio, el verdadero problema. Aquí en el guión digo que el petróleo no para de subir. Justo ahora, cuando grabamos este guión con todo el tema de los aranceles de Trump, que las bolsas están bajando y el petróleo está bajando. Pero bueno, ya sabéis que en estos casos no hay que mirar al día anterior, la semana anterior, el mes anterior. Hay que tener perspectiva. Os voy a dar esta perspectiva. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, el precio del petróleo se ha multiplicado por 50. Una cifra muy llamativa, pero que, a fuerza de ser sinceros, no es real. Una cifra real no puede considerar el precio directamente de lo que ha subido, sino tiene que considerar la inflación. Lo que suelen llamar dólares, pesetas o euros constantes, como queráis llamarlo. Teniendo ese dato, la cifra es buena, es mejor o menos mala, como quieras mirarlo. Si tenemos en cuenta ese dato, el petróleo ha subido en ese plazo de tiempo ha multiplicado por 6 su valor, pero ojo, que la gasolina ha subido todavía más. Quiero recordaros algo, porque siempre que se habla de petróleo, todo el mundo está pensando en combustible, está pensando en gasolina, diésel, queroseno, pero es que hay muchos más. El petróleo sirve para muchas más cosas. Sirve, por ejemplo, para los asfaltos con los que maqueamos nuestras calles y carreteras.
para hacer fertilizantes, pesticidas, por supuesto, muy importante, lubricantes, incluso componentes o productos de belleza. Y lo más importante de todo, sirve para hacer plásticos que, a pesar de todo, todavía hoy están permanentemente presentes en nuestras vidas. Ojo que cuando me refiero a plásticos, por ejemplo, neumáticos, muchas de las zapatillas que usamos en deportivas que tanto nos gustan también necesitan del petróleo. Así que, como os digo, el riesgo realmente no es que se acabe el petróleo, sino que suban los precios de forma desorbitada. ¿Estamos preparados? ¿Qué pasaría si los precios del petróleo y sus derivados subiesen desorbitadamente de precio? Ficción distópica. Prepárate. Estamos en ese futuro distópico, estamos aquí en un zulo grabando, y es que no ha hecho falta ni siquiera una guerra nuclear, simplemente la torpeza de unos políticos como fue Trump ha hecho que en muy pocos años el petróleo se ha multiplicado por 15. Está carísimo y no tenemos ni dinero ni energía, no nos llega el dinero más que para este zulo en Garaje Hermético. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, como os he dicho, la gasolina está por las nubes, no la puedes comprar. Hay de hecho un mercado negro, pero no solo la gasolina, es que la energía eléctrica está carísima y por eso no iluminamos esto. Fijaos que es que en las ciudades que antes, en los principios de este siglo XXI, eran ciudades iluminadas, ahora como la energía eléctrica es tan cara, están completamente a oscuras, prácticamente a oscuras, lo cual pues ha hecho que se incremente enormemente la delincuencia. La energía, la electricidad está carísima. Iluminarnos es un lujo. No te cuento ya, bueno, ahora nos acordamos en este futuro distópico de cuando teníamos en casa todos un armario que dentro estaba la temperatura bajo cero, porque eso eran los frigoríficos. Ahora solo tiene la gente rica. Bueno, te digo una cosa, en este futuro, si no te gusta la cerveza caliente, tienes un problema. El transporte, ya no te digo el coche es prohibitivo, el transporte es carísimo, también es prohibitivo. Viajar en avión solo lo hacen los ricos, súper ricos, peor que en los años 60 del siglo XX. Es algo solo al alcance de unos ricos. El tráfico aéreo ha caído en picado. ¿Y qué ha aumentado? Pues las bicicletas. Aquí tengo alguna rueda, porque estoy reparando mi bicicleta, porque realmente todas las ciudades, incluso del llamado primer mundo, ahora se parecen a las que veíamos en el antiguo tercer mundo, que todo el mundo se mueve en bicicleta. Es el método de transporte más habitual y más asequible. Un mundo hostil, agobiante y triste. Que no vas a vivir. Porque salvo que Putin, Kim Jong-un o el propio Trump, algunos de estos locos que tenemos desgraciadamente pues controlando la política planetaria, salvo que algunos de estos nos metan un lío, esto no es que tarde en pasar, es que no va a pasar. ¿Por qué? Os voy a dar una explicación muy técnica, pero muy fácil de entender. Es que se estudia el avance del progreso técnico, porque es muy curioso. A lo largo de la historia se demuestra que el progreso técnico se incrementa de forma exponencial. Fijaos que el hombre tardó siglos en dominar el fuego, siglos. Luego tardó siglos, muchos, en inventar la rueda. Y ahora, en solo décadas, se producen avances, décadas y años, avances increíbles. No me resisto a contar algunos ejemplos, porque, fijaos, mi padre nació en 1924. Cuando él era niño, estamos hablando de los años 40, 30 y muchos, en el colegio le decían que era imposible para el hombre salir del planeta Tierra, porque la energía necesaria era tal y la velocidad era tal que el cohete estallaría o se fundiría con el roce por el aire. Se enseñaba a los niños que era imposible salir de la Tierra. Su hijo, es decir, soy yo, claro, el hijo de mi padre, bueno, mi hermano también lo era, pero hablo de mí, pude ver la llegada del hombre a la Luna. Él, además, fue en 1969, yo tenía 9 añitos. Con 10 años solo, fijaos, viví algo que fue un hito en mi casa. El primer teléfono de todo el bloque, el primer teléfono. Estoy hablando cuando yo tenía, pues eso, unos 10 años más o menos. Además, al principio me hizo mucha ilusión, pero luego lo odié, porque claro, como era el único teléfono de todo el bloque y éramos 20 vecinos, pues de los pueblos, de la gente que llamaba a otros vecinos, pues pedían el favor de que dejaran llamar a mi casa. ¿Y quién era el avisador? Yo. Sonaba el teléfono, ¡ay, la Palmira!
Maxi, vete a buscar a la Palmira, que le llaman por teléfono. Bueno, yo lo odiaba. Luego en los años 90 me regalaron, mi pareja de entonces, un zapatófono, porque era un teléfono móvil, pero era así de grande, un verdadero zapatófono. Y ahora todos, mundo civilizado lleva un smartphone, que no es un teléfono, es un verdadero ordenador portátil. Mis hijos no han conocido un mundo sin móviles, sin internet y sin ordenadores. Y cuando hablo de cuando me compré mi primer ordenador, que fue un Spectrum 48K, les parece que hablo de la prehistoria. Casi, porque eso fue en el año 1982. Me recordaba Rodrigo, es que yo no soy nada futbolero, que fue el Mundial de España con el famoso naranjito, que de naranjito sí me acuerdo. Pero bueno, como os decía, todo ese progreso tecnológico tan brutal juega a nuestro favor, porque es que se va a acelerar. Es cierto que cada vez consumimos más energía, porque cada vez tenemos más dispositivos y más aparatos, pero es cierto que las energías de todo tipo, y especialmente las renovables, van a sufrir un incremento, como os digo, seguramente, si Dios quiere, exponencial. No me resisto a poner un ejemplo que tenga que ver con los coches, porque os he dicho muchas veces que mi primer coche fue un SEAT 850, un coche muy utilitario, muy básico, muy modesto. Recuerdo que con ese coche, circulando por ciudad, conseguir consumos, conseguir bajar de los 10 litros en un coche, como os digo, modesto, que no tenía ni 30 caballos, no era nada fácil. Y ahora el coche que tiene mi pareja, que es 5 veces más potente, equipadísimo, con aire, sistemas de seguridad, mucho más pesado, mucho más sofisticado, consigue consumir en ciudad bastante menos de la mitad de esa cifra. Es decir, que el progreso va a hacer, por un lado, que haya más energías, más baratas, más limpias, y también que aunque haya más aparatos que consuman energía, consuman menos. Conclusión. La imagen quimérica, que a mí me hace mucha gracia que ves en los anuncios de un coche eléctrico por la ciudad, que salen por el... Bueno, no tiene escape, salen así, florecitas verdes y hojitas verdes. Bueno, eso es una quimera, porque como os he dicho, la gran mayoría de energía eléctrica se sigue produciendo con combustibles fósiles e incluso quemando carbón. Pero, por otro lado, la imagen distópica de escasez total de combustible, de petróleo y de precios disparatados, eso también realmente yo creo que no lo vamos a ver y que no va a llegar. Y en todo caso, que lo estaba diciendo Rodrigo fuera de cámara, si llega, ni a vosotros ni a nosotros nos va a pillar. Voy a contar, porque una amiga mía decía una frase que a mí no me gusta nada, considero malsonante, vulgar, me causa rechazo, pero que yo creo que algunos, sobre todo de generaciones más antiguas, la piensan. Para lo que queda en el convento, me cago dentro. Yo creo que la buena gente, y nosotros somos buena gente, ¿no? Somos ecologistas y pensamos que hay que cuidar el futuro, que hay que mantener, para los que están por venir, este planeta, porque realmente, sí que os digo una cosa, la Tierra es un paraíso. Pero cuidarlo de verdad, no tanto postureo de coches eléctricos que se hacen con baterías contaminantes, no, cuidarlo en serio. Coche del día. Llegamos al coche del día. Está claro qué coche del día voy a elegir. ¿Está claro o no? Como hemos decidido que Rodrigo sea la voz del pueblo y os represente, vamos a preguntarle a él cuál cree que es el coche del día de hoy. ¿El Ford Falcon? Sí y no. ¿No? Sí, porque hemos elegido el Ford Falcon V8. Pero no el Ford Falcon V8 normal, sino el que se llama en la primera película Pursuit Special. Bueno, la base era evidentemente un Ford Falcon V8, que ya de serie tiene un motor V8 de 6 litros y 300 caballos. Era un coche que corría de verdad, aceleraba de 0 a 100 en menos de 8 segundos, alcanzaba los 200 km por hora. Desde luego no era el coche ideal para un mundo con escasez de gasolina, porque el coche gastaba un montón. Fijaos que el coche de la película se le montó un compresor volumétrico. Yo aquí he investigado y os aseguro que no he sido capaz de averiguar si ese compresor volumétrico era funcional o solo lo habían puesto en el capó, que es un agujero porque el compresor no cabe en el capó, va encima del V8 por fuera. No sé si era funcional o no. Y también, hasta donde yo sé, ese coche que todavía se conserva y existe, el de la película, se puede ver en el Museo del Automóvil de Desert, en Miami, Florida. Si tenéis información acerca de cualquiera de estas dos cosas, por favor, nos la hacéis llegar en comentarios. Consultorio. Como siempre os recuerdo, antes de empezar, que además de estas dos consultas,
Pues respondemos a todas vuestras consultas vía online, las responde Luis Alberto Izquierdo, y os respondemos, por cierto, más de 500 al mes. Un tocayo de Rodrigo, que se llama Rodrigo, me dice si con este rollo de los aranceles va a subir la gasolina. La respuesta es que no tenemos bola de cristal en Garaje Hermético. Tenemos pizarra hermética, túnel del tiempo, pero todavía no tenemos bola de cristal. Yo soy un optimista enfermizo. Lo cierto es que con todo este de los aranceles el petróleo está bajando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Trump quiere apartar, quiere dejar fuera de juego a Venezuela. Y para evitar que suba el petróleo, lo que está convenciendo es a los países amigos de la OPEP, sobre todo los países del entorno de Arabia Saudí, de aumentar la producción de petróleo, que a su vez él, en Estados Unidos, que están, como dice él, pinchando, me hace gracia esa expresión, que imagino que es muy norteamericana, muy británica, están haciendo más extracciones de petróleo, hay más petróleo en el mercado y de momento está bajando. Yo creo que seguirá subiendo a largo plazo, pero yo creo que seguirán siendo subidas relativamente moderadas. Pedro, más que una consulta, me hace una petición porque dice que he hecho vídeos de cuando Opel, cuando Mercedes eran verdaderos Opel o verdaderos Mercedes. He hecho vídeos de coches de los 90, pero que le gustaría un vídeo donde comparase los coches de los 90 con los coches del 2020. ¿Cómo han cambiado? Esa petición te voy a dar una exclusiva. La respuesta es una exclusiva. Ya estoy trabajando en ello. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya tranquilizado. Os he dicho que algunas respuestas no se van a gustar. Bueno, en general, ya sabéis que yo trato de ver las cosas del mundo del motor y de la vida en general de la forma más positiva posible. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues nos deis un like, lo comentáis. Si no os ha gustado, también. Y muchas gracias por suscribiros, por compartir, por hacernos miembros y ayudarnos. Y espero veros aquí. No en la distopía que hemos estado, no, aquí, en nuestro plató, pues en todos los vídeos y todas las ediciones de Garaje Hermético. ¡Hasta pronto!